Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital como cada día martes a partir de las 8 de la mañana hora Chile, 8 de la mañana hora Miami. Dios te bendiga, iglesia, en esta séptima temporada de podcast Mi Identidad. Por escucharnos, por compartirnos, por dejarnos un mensaje a través de los mensajes privados. Y bueno, la verdad que nos sentimos siempre bendecidas de poder saber de ustedes, de cualquier lugar, ciudad y país que te encuentras. Amén. Se recuerdan que estamos hablando de una secuencia de clases, ¿verdad?, sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, porque es necesario aprender de Jesús, porque es necesario saber de Él. Y bueno, en la semana pasada, en el episodio número 8, estuvimos hablando del bautismo de Jesús. Y en este episodio ya nos estamos acercando al ministerio, que es los versículos que yo quiero llegar y hemos estado estudiando todo lo que son los evangelios. Pero antes de llegar a ese ministerio que Jesús, ¿cierto?, va a levantar con sus discípulos, vamos a hablar de la tentación en el desierto. Amén. ¿Se recuerdan? Juan el Bautista estaba bautizando en las aguas, sin embargo vino Jesús a él en el río Jordán y hablamos del bautismo de Jesús, ¿verdad?, que tenía que cumplirse lo que se había dicho. Y después de ese bautismo, bueno, en los evangelios de Mateo viene el capítulo 3, 4, donde vamos a hablar hoy de la tentación de Jesús en el desierto. O sea, la tentación de Jesús en el desierto. Así que para los que están anotando, quiero que vayamos rápidamente a Mateo 4, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11. Amén, amén. Yo sé que el Señor nos está guiando a través de estas clases, a través de lo simple, sencillo, pero directo a nuestro corazón. Mire lo que dice, iglesia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está que el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos vas a enseñar de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón lo que quieras entregarnos a través de la tentación de esta clase de Jesús en el desierto. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos vas enseñando cada día a través de tus santas escrituras. Amén y amén. Mira, iglesia, qué lindo, porque la verdad que pocas veces se habla de la tentación de Jesús. Aquí hay 3 tipos de tentaciones, ¿cierto? O sea, Jesús fue enviado, o sea, fue llevado al desierto, y no solamente una historia que quizás puede contar la resistencia espiritual, sino más bien ver la revelación profunda que hay en Jesús y por qué vino al mundo. Y eso lo hemos estado hablando desde el principio, ¿cierto? Desde el episodio 1, desde la eternidad, de cuando la tierra se crea, y hablamos de esta Trinidad. Y en este pasaje, ¿verdad?, Jesús, para muchos estudiosos, aparece como el nuevo Adán, el hombre perfecto que venció, ¿cierto?, lo que no venció el primer hombre que fracasó, que fue Adán, ¿verdad? Lo venció él, porque recuerden que él vino como persona natural para morir por nosotros en aquella cruz y vivir también como nosotros las mismas quizás cosas que a veces podemos pasar, y que en él, ¿verdad?,
En Él nos demuestra que sí se puede vencer, que sí podemos avanzar, que sí podemos, ¿cierto?, crecer. Y ¿sabe? Después de ser bautizado, una de las cosas que me llama la atención, que aquí en Mateo dice, entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. Él se estaba preparando, ¿verdad?, en estas 40 días, 40 noches de ayuno, de quizás consagración. Pero, ¿sabes? A mí siempre me gusta comparar Mateo con Lucas. Y mire, en el capítulo 4 de Lucas, después ustedes vamos a nombrar algunas diferencias de estos evangelios. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sabes lo? Cuando yo estaba leyendo en la mañana un poco esto, yo decía, Señor, siempre que nosotros los creyentes, tus hijos, estamos quizá por terminar una etapa y iniciar otra, ver la bendición, o quizá ver lo que el Señor ha puesto sobre nosotros, los propósitos, vienen estos escenarios del desierto, amén. Vienen estos escenarios de poder vivir algo diferente y que vamos a ser probados, porque después de ir al bautismo sobre las aguas, ¿cierto? Sale de ahí donde se manifiesta de esta forma sobrenatural la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Dice, lleno del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser formado, para ser probado, pero esa formación no le iba a enseñar a Jesús, sino que a nosotros, iglesia, a los que nos quedamos, a los que hemos escuchado por los siglos y los siglos su palabra, porque Él era Dios, ¿verdad? Y mire, siempre que hablamos de desierto, hablamos de los procesos, hablamos de las dificultades, hablamos de las pruebas, hablamos quizás de las necesidades que pasamos como hijos de Dios, pero en este caso, cuando estamos hablando del contexto espiritual del desierto, donde Jesús fue bautizado primeramente, fue lleno del Espíritu Santo, fue enviado al desierto, ¿verdad? ¿Sabe? Yo siento que era importante y no fue casualidad. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, esto no fue casualidad, esto no fue una debilidad que él tenía, no fue parte quizás de un plan divino, sino más bien el Espíritu lo llevó ahí para enfrentar una batalla espiritual, ¿verdad? Y una batalla espiritual que representaría toda la humanidad. Entonces yo siento que Jesús aquí nos está enseñando que Él se pone a la brecha, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender que estas batallas espirituales, ¿cierto?, representarían nosotros, el mundo, aquellos que íbamos a crecer, a nacer, ¿verdad? En el contexto como humanidad, ¿verdad? Y aquí por eso muchos de los estudiosos hablan de Jesús como el nuevo Adán, lo que no venció el primer hombre, ¿cierto?, en la tierra. Jesús, ¿cierto?, reaparece en este nuevo Adán, ¿verdad? Y en un escenario súper diferente. Adán, ¿cierto?, estaba en ese jardín perfecto, pero sin embargo Jesús estaba en el desierto seco. Adán quizá tenía esa abundancia en esta creación perfecta, pero aquí había hambre, porque la escritura decía, tuvo hambre, ¿verdad? Adán cayó ante Satanás por la mentira, ¿verdad?, de la serpiente, y en cambio aquí Jesús nos muestra que venció a Satanás. Adán desobedeció a Dios. Mire qué tremendo, qué tremendo. Y sin embargo aquí Jesús nos muestra que Él obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Adán trajo el pecado y la muerte, y sin embargo Jesús nos está mostrando que Él trae justicia y vida. Entonces se me hace esta comparación que de repente me nació, ¿cierto?, de escribir, que Jesús venció en el desierto, quizá en el peor escenario, y es un contraste súper poderoso, iglesia, a lo que fue el primer Adán, donde cayó, donde fallamos, donde desobedecimos. Y mire, Pablo de Tarso habla de eso, cuando llamó a Jesús como el póster Adán, ¿cierto? En 1 Corintios, para los que están anotando, léanlo después. Miren, a ver, lo vamos a buscar enseguida. 1 Corintios 15:45, ¿sabes? Pablo habla de este Adán, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿cómo tú nos vas enseñando en cosas tan simples, pero tan directas a nuestro corazón? Porque
aquí vemos dos realidades diferentes y a un Jesús que nos vino a enseñar que se nos va a presentar esta guerra espiritual. Y así lo tomé este contexto y esta clase, la tentación en el desierto. Mire lo que dice 1 Corintios, dije 15:45. Y así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el poster, Adán, espíritu viviente. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre, dice, es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¡Wow! La comparación tremenda. Sin embargo, el Señor Padre, ¿cierto?, tuvo esta misericordia por nosotros para venir a enviar, ¿cierto?, a su Hijo para que podamos ser enseñados, que podamos ser direccionados. Y aquí Jesús nos está mostrando en esta tentación la batalla espiritual que se nos puede presentar, iglesia, en nuestra vida. Siempre la Biblia habla del desierto como la prueba, como ¿cierto?, la confrontación espiritual que podamos vivir, pero aquí en el desierto donde debemos encontrar la dependencia de Dios, ¿cierto?, la purificación en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. O sea, aquí conecta a Jesús no solamente con su prueba, sino con Israel, ¿cierto? Israel en el desierto pasó 40 años, ¿cierto? Y falló continuamente porque murmuró, dudó, desobedeció. Y sin embargo Jesús en el desierto pasó 40 días y permaneció fiel, ¿verdad? Permaneció y venció a esta tentación. O sea, aquí donde Jesús representa el verdadero hombre que debemos ser tú y yo. Cuando digo hombre, digo mujer también. El verdadero Israel, ¿verdad?, que debemos ser en estos días. El verdadero hijo obediente, ¿cierto?, a la Santa Escritura. Y me llama la atención también estas tres tentaciones que vienen a profundizar, ¿verdad? Primero, el hambre, ¿cierto? Convertir esas piedras en pan. Y él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire, ¿cuál era la verdad de esta tentación? No era simplemente comer, iglesia. Para mí es usar el poder, ¿cierto?, del Padre, de la Trinidad, fuera de la voluntad, ¿cierto? Quizás Satanás está diciendo: satisface tu necesidad sin depender de Dios. Sin embargo, nosotros debemos entender que toda nuestra vida es dependiente de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Jesús le responde: no solo de pan el hombre vivirá. Amén. Su dependencia estaba en el Señor, en el Padre. Y aquí nos muestra con esta primera tentación, ¿verdad?, el dominio de esos deseos físicos, de tener esa obediencia ante la comodidad. Quizás Jesús podría haber comido como todo humano, ¿verdad?, porque ahí la Biblia lo presenta como una persona natural, una persona común y corriente que estaba en esta ayuno y oración en el desierto. Y miren, la segunda tentación que leíamos al inicio era, ¿verdad?, lanzarse del templo, ¿verdad? Satanás le dice ahora incluso, lánzate, y ¿cierto? Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Él sabía su identidad. Y la fe verdadera no manipula a Dios, iglesia. Es el contrario. Es para probar si Él está presente. Esa fe que nosotros debemos tener día a día es que nosotros sabemos que venga lo que venga, la tentación, la dificultad, el problema, el desierto que podamos estar presentando en nuestra vida, el Señor está con nosotros. Él está presente en esa obediencia. No podemos manipular quizás ciertas circunstancias porque nosotros tenemos que depender de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Y después le ofrece los reinos de este mundo. Satanás le ofrece la gloria sin cruz, imagínense, y todo esto te daré. Sin embargo, aquí nos hace entender que la tentación era recibir quizá un poder, una autoridad sin sacrificio, sin sufrimiento, sin obediencia. Y sin embargo, a mí me encanta cuando Jesús le dice: rechaza este atajo, porque ¿cuántos de nosotros podríamos estar, quizá nos están ofreciendo el mundo entero y podríamos decir sí a esta tentación, ¿verdad?
Sin embargo, Jesús rechaza este atajo, y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender para ti. A veces en la vida se nos van a presentar situaciones, oportunidades que no vienen de Dios, sino que vienen también de las tinieblas, y que se ve bien, que se ve bonito, ¿verdad? Que son tentaciones que quizás podemos aceptar porque nos ayudaría a nuestro crecimiento, nos ayudaría a nuestra economía, nos ayudaría. Y por eso es tan importante que cada paso que demos, aún en nuestro trabajo, cuando busquemos trabajo, cuando queramos estudiar, cuando queramos emprender un negocio, iglesia amada, podamos entender que todo lo que hagamos, podamos preguntarle a Dios primero si es su voluntad. Amén. Porque aquí los evangelios nos enseñan que aquí Satanás nos puede ofrecer todo este poder, pero sin sufrimiento, sin sacrificio, sin obediencia. Si no hay cruz, ¿cierto? No es para glorificar a Dios. Amén. Todo lo que glorifica a Dios tiene que ver a través de la cruz, tiene que ver a través de la obediencia y a través de su palabra. Amén. Y sabe, Jesús usó totalmente en estas 3 tentaciones su palabra. Amén. Jesús venció estas tentaciones y este diálogo con Satanás. Yo a veces me pienso, ¿cuántos de nosotros de repente nos ponemos a dialogar con las tinieblas? Y cuando debemos ser tajantes, debemos ser, ¿cierto?, constantes, y que tenemos que tener esa autoridad del cielo. Nuestra boca tiene que estar para declarar que vencido está Satanás. Y mire, Jesús venció a través de la palabra, del conocimiento. Jesús no peleó con sus emociones, no fue, quizás no agregó la filosofía de a veces de vida de muchos que escuchamos por ahí, no argumentó como humano, sino respondió a través de la palabra. Amén. Y esa es la enseñanza espiritual que nosotros podemos aprender en este momento. O sea, que había una victoria espiritual que dependía no solo de la fuerza emocional que podamos tener, sino de la vida espiritual, de ese conocimiento, de esa entrega, de esa relación con el Espíritu Santo que hoy nosotros podamos tener. Jesús venció, ¿cierto?, como representante de nosotros. Amén. Como representante de nosotros a lo que Satanás estaba poniendo sobre él, ¿cierto?, poniendo en la palestra de este desierto. Y sin embargo hubo victoria, porque trae la reconciliación Jesús, la obediencia, la vida eterna, ¿verdad? La victoria en el desierto está anticipando lo que iba a venir después en la cruz. Amén. Yo siempre hablo del desierto, y cuando la Biblia habla del desierto, hablamos de las pruebas que nosotros a veces nos toca pasar, esas cosas, esas dificultades que nos toca experimentar. Y yo siento en mi espíritu cuántas personas están pasando un desierto, cuántas personas han sido probadas, cuántas veces vemos escenarios que humanamente son imposibles de atravesar, pero sin embargo, si obedecemos a través de su palabra, si activamos nuestra fe, amén, si activamos, ¿cierto?, lo que el Señor ha puesto en nosotros, nosotros podemos creer, podemos crecer en estos desiertos, podemos activar aún más nuestra fe, aumentar nuestra fe y ver esa mano poderosa sobre nosotros, ¿verdad?, sobre nuestra vida, de lo que Dios hace. Amén. Nadie dice que va a ser fácil, ¿verdad? Nosotros entendemos que vamos por el camino a un costo. Amén. Pero aquí Jesús nos está mostrando que en el día de hoy hay victoria cuando obedecemos. Y aunque venga la tentación, si es lo que suele venir en esos momentos espirituales que a veces atravesamos, esa tentación que vino después de un momento glorioso como fue el bautismo, Lucas dice que vino lleno de la presencia, vino lleno del Espíritu Santo. Y mire, Jesús nos está mostrando que después de eso vino la victoria, vino la prueba, quizás vino la dificultad en el desierto, pero vino la victoria. Después vino esa experiencia con Dios, ¿verdad? Ese avance. Y eso es lo que debemos sacar de esta enseñanza, iglesia, que van a haber guerras espirituales que nosotros, usted y yo, tenemos que enfrentar. Sin embargo, cuando nuestra identidad está clara, y le dice Satanás, ataca la identidad, porque dice, si eres hijo de Dios. Satanás conoce muchas cosas de nosotros. Sin embargo, Satanás ataca la identidad de Jesús, pero intenta como sembrar quizá la duda, la inseguridad, la confusión. Sin embargo, ¿cierto? Jesús responde a todo a través de la palabra. O sea, Satanás ofreció caminos rápidos,
las tinieblas ofrecieron caminos rápidos aquí. Sin embargo, iglesia, los atajos espirituales nos alejan del propósito de Dios. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ay Señor, ¿cuándo se termina esta prueba? ¿Cuándo salgo de este desierto? ¿Cuándo ya va a pasar quizá este revuelo, ¿no?, en nuestras vidas? Sin embargo, iglesia, los desiertos son para crecer, los desiertos son para aumentar nuestra fe, los desiertos son para entender que el Señor tiene un propósito, un plan divino que ya trazó y que nosotros debemos seguir descubriendo. Los desiertos son para que tú crezcas espiritualmente. Y mire, Dios me entregaba en estos días en oración, estaba orando de madrugada hoy, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence, que ha vencido al mundo. ¿Y saben lo que es? Nuestra fe. Está en 1 de Juan, capítulo 5:4. Nuestra fe es la que va a vencer la tentación, nuestra fe es la que va a vencer lo que el mundo hoy día te está presentando, lo que quizás en estos escenarios que se presentan en nuestra vida y que no podemos atacar de otra manera más que con nuestra fe, ¿verdad? No podemos vencer, no vamos a tener victoria si no tenemos fe en aquel que nos llamó. Amén. Y me encanta Jesús en este desierto, porque Jesús, siendo Dios, vivió, ¿cierto?, estas etapas, y hemos estado hablando de Jesús desde la eternidad, cuando fue creado, ¿verdad?, desde el inicio, y toda esta línea de la humanidad, cuando nace, cuando es enviado a los ángeles, hay el ángel, ¿cierto?, a su madre para ser depositado por el Espíritu Santo en ese vientre. Cuando hablamos de Jesús de 12 años y aparece un Jesús después a los 30 siendo bautizado en el río Jordán, ¿verdad? Y ahora lleno de su Espíritu, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser tentado. O sea, no fue casualidad, no es que no estaba escrito, sino que tenía que vivirse para que nosotros aprendiéramos de este Jesús, ¿verdad? Para que nos enseñara cómo vencer la tentación mediante la palabra, mediante el uso de la palabra. Jesús aquí estaba destacando no solamente que era el Hijo de Dios, sino que resistió al diablo en ese desierto con las Escrituras, con la fe y la obediencia. Y esto es lo que nos muestra este episodio, que nosotros tenemos esa fuerza espiritual, que nosotros tenemos en nuestro interior esa fuerza, ¿cierto?, de que si entendemos quiénes somos en Cristo, ¿verdad?, podemos vencer a las tinieblas, podemos vencer lo que nos está pasando, podemos vencer a través de la Escritura. Amén. A cada tentación Jesús mostró las Escrituras. Jesús lanzó la palabra de Dios como arma poderosa en el enemigo, y eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Tenemos un arma poderosa a través, y eso lo estuvimos hablando en la temporada pasada, ¿verdad?, en las guerras espirituales, a través de la palabra. Amén. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que voy muy rápido, yo no sé cuántos minutos han trascendido, pero qué lindo este episodio donde hablamos de la tentación en el desierto. ¿Sabe? Él se mantuvo firme en su identidad como hijo, en su misión como Salvador. Amén. Y es lo que nosotros debemos hacer en el día a día: resistir, mantenernos firmes con nuestra identidad, entender que a través de la palabra tenemos autoridad, a través no solamente de la palabra, sino también de esa relación con el Espíritu Santo. Amén. Y me gusta en Mateo, porque Mateo, siempre comparo mucho el libro de Mateo con el libro de Lucas, ¿verdad? Porque también Lucas 4 habla de la tentación de Jesús, habla de este desierto, pero se mira de perspectivas distintas, o sea, narra diferente. Y mire, las diferencias en este Mateo 4 es que pone un orden del pan, de la tentación, ¿verdad?, del templo y los reinos. Y sin embargo, Lucas pone el orden del pan, los reinos del mundo y el templo. Culmina con el templo, con Israel, ¿verdad? Y hay un cambio aquí, hay una diferencia que me gustaría mencionar, que tiene que ver con Lucas, ¿verdad? En Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea,
Mateo enfatiza en el cumplimiento del plan divino, porque ya estaba quizá en el plan de Dios que tenía que ser así para que nosotros pudiéramos aprender de este ejemplo. Sin embargo, Lucas dice Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, Lucas habla muchísimo del Espíritu Santo, habla de la oración, habla de la dependencia. Lucas habla mucho del poder espiritual y destaca, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo constantemente en Jesús, iglesia. Por eso después yo te animo a que tú puedas leer Mateo 4, todo el capítulo donde estamos hablando de Jesús, ¿cierto?, que es tentado en el desierto, y después Lucas, también capítulo 4, porque hay diferencia, y me gusta cuando uno de los libros nos enseña, ¿verdad? Mateo muestra a un rey venciendo en el desierto, porque era rey de reyes y señor de señores. Sin duda él iba a esa cruz para convertirse en rey de reyes y señor de señores. Y Lucas muestra a un hombre, ¿verdad?, perfecto, restaurando lo que Adán perdió, ¿verdad? Y la verdad que aquí nosotros debemos aprender y enfatizar en eso, en nuestra identidad restaurada. Cristo venció lo que Satanás, ¿cierto?, había puesto ahí para que nosotros estuviéramos destituidos de esa gloria, esa cercanía al Padre. Y son relatos que no se contradicen sin duda. Después quiero que lo estudie ambos capítulos, sino más bien se complementan, porque Mateo revela a Jesús que es el Rey prometido, y Lucas revela a Jesús que es el Salvador. ¡Qué lindo! Wow, yo no sé si tú puedes sentir esa presencia. El Salvador de nuestras vidas, el Salvador de esta humanidad, el Salvador de la tierra. Amén. Porque Él fue enviado para con nosotros, para que podamos ser salvos. Mateo habla de Jesús como el Rey, el Mesías prometido, ¿verdad? Pero Lucas habla como el hombre perfecto. Y Mateo habla como enfoque judío, ¿verdad? Porque estamos hablando de esa época. Sin embargo, Lucas lo habla a un nivel universal. Y habla Mateo del cumplimiento profético, porque íbamos a saber que Jesús tenía que pasar por esta línea de crecimiento, esta línea que Dios había trazado para Él, para llegar al final, cuando estemos hablando de la cruz y estemos hablando de su resurrección. Sin embargo, Lucas habla del Salvador para todo. Mateo habla como un nuevo Israel, y Lucas lo habla como el nuevo Adán. Amén. ¿Sabe, iglesia? Es importante entender que el Espíritu Santo es el que nos va a consolar, el que nos va a guiar y nos va a enseñar a través de su palabra. Y nosotros debemos entender quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Quién es Jesús en nuestra vida, quién es Jesús, por qué hemos creído en este Jesús. Amén. Por qué hemos creído en este Rey de Reyes. Amén. Mire, Lucas habla de esta batalla espiritual, ¿cierto?, de Satanás, no solamente en el desierto, sino que después regresa en el Getsemaní, en la cruz, en la traición. Pero sin embargo, nosotros debemos entender, iglesia, que siempre tendremos conflictos, que siempre van a haber dificultades, que siempre vamos a estar experimentando quizá esta guerra espiritual. Pero sin embargo, a Jesús nos está enseñando, ¿verdad?, que aún en la obediencia, que a través de la palabra, a través de la consagración, porque dice que Él fue, ¿cierto?, al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Cuando hablamos de este ayuno, cuando hablamos de esta oración, Él se está consagrando su cuerpo, aún siendo Dios, está consagrando su espíritu, su cuerpo, para esta comunión con el Señor, para esta comunión con el Espíritu Santo. Entonces, aquí Jesús vino a vencer, a mostrarnos que venció en el desierto, ¿cierto?, que levantó lo que estaba caído, que se puede, ¿cierto?, que hay un ejemplo digno de que nosotros podemos seguir a través de su palabra, a través de la consagración, para vencer la tentación en el desierto, para vencer los escenarios de desierto, que no fue casualidad lo que se mostró en este versículo, en este capítulo, ¿verdad?, sino que era parte de un plan divino para que Jesús nos enseñara, representara esta guerra espiritual que siempre vamos a tener contra las tinieblas. Amén. Mire, en esa prueba que tú puedas estar pasando, iglesia,
en esa prueba que tú puedas estar enfrentando, hay victoria en Cristo Jesús, hay victoria en una relación con el Espíritu Santo, hay victoria a través de la palabra, declarando su palabra. Jesús citó la palabra para vencer a Satanás, y yo te invito en esta mañana que cites la palabra, sea lo que estés viviendo, cites la palabra, porque dice que todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece, que si creemos en Él, para el que cree todo es posible. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice que si nosotros le dijéramos al monte, muévete, se movería. Mire, hay tantas cosas, hay tantas promesas que podemos ver, cumplimiento a través de su escritura. Hay promesa para nosotros. Entonces te invito a citar la palabra, a entender que no solo de pan el hombre vivirá, sino de la palabra de Dios. Amén. A entender que Jesucristo vino a morir por ti, por mí, que Dios su vida en aquella cruz, que sacrificó, ¿cierto?, su señorío, ¿verdad? Él era rey de reyes y señor de señores. Él era Dios siendo hombre, vino a morir como carne, vino a morir por nuestros pecados, a redimir nuestros pecados en aquella cruz, y esa sangre preciosa es la que nos transforma, esa sangre preciosa es la que nos sana, esa sangre preciosa es la que nos levanta, esa sangre preciosa es la que nos restaura. Por eso es importante que en este día hablemos de Jesús. Estamos escuchando mucho en redes sociales, muchos predicadores, mucha gente de Dios, hablando de Dios, pero sin Dios, ¿sabes? Es importante que tu corazón, iglesia, se llene de lo que escucha, pero cuando, ¿sabes? De lo que tienes que escuchar, iglesia, la iglesia de hoy, la iglesia del 2026, la iglesia de este siglo, es oír la palabra, porque cuando oímos la palabra de Dios, eso nos va a conectar con Jesucristo. Iglesia, lo que tu corazón escucha es lo que tú te vas a sostener. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Y por eso en esta 7ª temporada he querido hacer esta serie de Jesús de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar de Jesucristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él dejó un puente de gracia sobre su camino, ¿verdad? En su ministerio, un puente de amor, de misericordia, ¿verdad? De bondad, porque nos reconcilia con el Padre. Él redimió nuestros pecados a través de aquella cruz. Y quizás el escenario de tu vida es el desierto en este momento, es la tentación. Tú puedes vencer con este Cristo maravilloso. Tú puedes vencer a través de su palabra. Tú puedes vencer creyendo, como decía Juan en ese versículo que les leí, que la victoria está en nuestra fe. ¡Qué tremendo, iglesia! Ha vencido al mundo. Hemos vencido las cosas del mundo, ¿pero qué? A través de nuestra fe, a través de nuestra fe. Amén. Hemos vencido al mundo a través de nuestra fe. Iglesia amada, tienes que levantarte creyendo, tienes que levantarte entendiendo. Dice que todo lo nacido de Dios vence al mundo, y nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, y esta es la victoria que ha vencido. Y lo que ha vencido, una victoria, hay victoria en Cristo Jesús, es nuestra fe. Y ¿sabe? Jesucristo es el autor y consumidor de nuestra fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo episodio! Quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres y te démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este episodio número 9, por este episodio que nos enseña que Jesús fue llevado al desierto, aún lleno de la presencia del Espíritu Santo, para ser tentado. Porque nos está enseñando, Señor, en este episodio de esa guerra espiritual constante que quizá nosotros íbamos a enfrentar. Y también nos está enseñando cómo Él venció, Señor, a Satanás, las tinieblas. Había un plan divino, hay un propósito divino sobre nuestra vida, Señor. Y somos vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, por este episodio. Señor, y oro por todas esas almas que nos escuchan, Señor, en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes plataformas. Señor, aunque sea un alma que pueda escuchar y ser edificada a través de estas clases sencillas, pero directas a su corazón, Señor, nos damos, Señor, más que vencedores, más que agradecidos, porque somos bendecidos por ese alma que pueda entender
que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús y que a través de Él vamos a vencer estos escenarios de desierto, estos escenarios de prueba. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Padre, y porque ese nombre, sobre todo nombre, nombre de Jesucristo, vence el plan de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo, iglesia. Te saludo donde quiera que te encuentres. Escucha, comparte estos audios. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en un próximo episodio, ¿cierto? De estos podcasts, ¿cierto? De mi identidad en esta 7ª temporada, hablando de Jesús, siguiendo esta línea de Jesucristo para aprender aún más de Él y para poder edificar nuestra vida y nuestro espíritu. Que el Señor te bendiga. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye.